Perfecto, a ver, vamos a... Entonces... Ya, tenemos ahí la presentación, el título de la presentación. Vamos a hablar hoy día de los nuevos regímenes tributarios que se establecen en una ley de modernización tributaria que se publicó el 24 de febrero de 2020. Esta ley trata varios temas, trata diferentes tipos de impuestos, pero nosotros nos vamos a dedicar aquí a una parte de ellos, que es el impuesto a la renta, en lo que dice relación a los nuevos regímenes tributarios que van a empezar a operar desde este año. Aquí hay un pequeño temario, resumen de lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver los nuevos regímenes, cuáles son las opciones y plazos, así a grandes rasgos. Voy a hacerles una explicación previa sobre cómo opera el impuesto a la renta. Me interesa que ustedes puedan entender algunos principios básicos para que después les sea mucho más fácil comprender qué cambios y qué significan los nuevos regímenes tributarios que se ha establecido esta ley. Vamos a hablar de los regímenes tributarios y los voy a explicar siempre en forma comparativa. Esto visualmente es un poco más complejo, pero ayuda mucho a la mente entender los regímenes en forma comparativa. Y vamos a ver cuáles son los requisitos que la ley exige para ser considerado una pyme. Esto es muy importante porque van a ver que hay dos regímenes que tienen muchos beneficios en ciertas ocasiones, pero que solo pueden ser tomados por las pymes, y vamos a hablar de las normas de relación que existen entre las empresas. Entonces, yendo directo al grano, a partir del 1 de enero de 2020 operan tres nuevos regímenes tributarios. El primero se llama régimen general o de imputación parcial. Tenemos el régimen ProPyme y tenemos un tercer régimen que es el régimen ProPyme de transparencia. Hay que optar por uno de estos tres regímenes. En un principio la fecha era el 30 de abril, después se trasladó al 31 de julio y con ocasión de la pandemia se puso un nuevo plazo que debemos optar al 30 de septiembre del 2020. La opción que tomemos al 30 de septiembre de 2020 vale retroactivamente desde el 1 de enero de 2020. O sea, yo voy a optar el 30 de septiembre, pero es el régimen que va a estar corriendo durante todo este año a partir del 1 de enero. Vamos a hacer esta explicación previa de cómo opera el impuesto a la renta. Hay diferentes impuestos. En Chile, en el mundo, está el impuesto a las ventas y servicios, conocido como el IVA, que grava las operaciones de ventas y servicios. Están los impuestos, el impuesto territorial, conocido como las contribuciones. Está el impuesto a las operaciones de crédito, conocido como el impuesto de timbres y estampillas. Hoy día vamos a hablar del impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto que grava el aumento patrimonial. Si usted ha experimentado un aumento patrimonial porque ganó más intereses en el banco, está afecto a impuesto a la renta. Si usted ganó utilidades en una sociedad, recibió utilidades de su empresa, impuesto a la renta. Si usted recibió un sueldo, impuesto a la renta. Si usted hizo un buen negocio, compró barato y vendió caro, como mis ancestros, ese mayor valor, impuesto a la renta. Es el incremento patrimonial. Y en Chile, el impuesto patrimonial no es un impuesto, son tres impuestos que funcionan orgánicamente, funcionan en forma integral. Entonces, en una primera etapa, el impuesto a la renta grava o afecta a la fuente donde se genera este incremento patrimonial. Entonces se dividen, hay un impuesto a la renta de primera categoría y un impuesto de segunda categoría. El de primera categoría afecta a las rentas del capital, la industria, el comercio, otras actividades de explotación, agricultura, y tiene una tasa de 25 o 27%. Y está el impuesto a la renta de segunda categoría, que son las rentas del trabajo. Este es el impuesto que pagan los trabajadores asalariados. Si se fijan, es un impuesto que se cobra en el momento en que la renta se genera. Y aquí podrán ver, y a alguien le llamará la atención, que es un impuesto que grava por igual, por ejemplo, en este caso, las grandes corporaciones, los bancos, las grandes empresas eléctricas pagan este impuesto de 25 o 27%. ¿Y saben qué?
que el kiosco de doña Juanita también paga el 25-27%. Entonces, uno se pregunta, oye, pero ¿cómo es posible? Porque debiera haber una progresividad. ¿Por qué la señora Juanita paga lo mismo que el Banco de Chile? Bueno, en una segunda etapa, el impuesto a la renta lo que hace es, en una segunda etapa se cobra un tercer impuesto que se llama el impuesto global complementario, que es una tasa progresiva que va desde el 0 al 40%, ¿no es cierto? Pero tiene una gracia. Este impuesto global complementario se calcula, se le pregunta a esta persona que es el beneficiario final de la renta. Se dice, señor, ¿cuánto ganó de intereses en el banco? ¿Cuánto ganó en su negocio industrial? ¿Cuánto ganó en sus negocios comerciales? ¿Cuánto recibió de sueldo? Se suma todos esos ingresos al nivel de la persona y se calcula este impuesto global complementario. La gracia es que lo que se pagó en el impuesto de primera categoría y segunda categoría se entiende que es un abono o un anticipo al impuesto de la persona. Entonces, yo calculo el impuesto, que puede ser hasta el 40%, y una vez que lo tengo, resto lo que ya pagó la empresa por mí, lo que se pagó mi empleador cuando me retuvo para efectos de la declaración. Esta es la tabla de global complementario, la tengo aquí por si sale alguna consulta. Es este impuesto que está aquí, el impuesto que se cobra en la etapa, digamos, de la persona que recibe. Es un impuesto progresivo que va desde el 0 hasta el 40% y va por tramos de rentas anuales. Por ejemplo, entre 41 millones y 53 millones anuales pago un 23%. Hay una cantidad de rebajar que nos ayuda a que sea un impuesto lineal. Siguiendo con la idea de que quiero que entiendan bien cómo opera el impuesto a la renta y esta integración, vamos a hacer un ejemplo bien simple. Vamos a imaginar que esta es una empresa. Este es don José Miguel, le vamos a poner, y aquí está don Cosme, son socios. Y en esta empresa, cuando llegan utilidades a la empresa, ¿qué son las utilidades? Son mis ingresos, ¿no es cierto? Mis ventas, menos mis costos, menos mis gastos, son las utilidades. Cuando las utilidades llegan a este recipiente, en un primer momento, se afectan con el impuesto de primera categoría, hablemos del 25%, ¿no es cierto? Si yo tuviera una utilidad de 1.000, el 25%, la empresa paga 250. Es un impuesto que se paga en abril, ¿no es cierto? Es un impuesto anual por las utilidades anuales. Ese es el primer momento de la tributación, la primera categoría, ¿no es cierto? Después, si este socio, si don José Miguel no retira, no va a pagar ningún impuesto personal. Pero si don Cosme decide retirar, sí va a pagar impuestos. Entonces, pensemos que don Cosme, para hacer un más fácil ejemplo, retira los 1.000 que ganó la empresa. Y pensemos que la tasa de impuesto global complementario va a ser un 35%. Entonces, don Cosme va a pagar un impuesto de 350. Pero ahí don Cosme dice, oigan, a mí me tienen que reconocer lo que pagó la empresa por mí. Ah, ¿y cuánto pagó la empresa? Pagó 250. Entonces don Cosme, que tenía que pagar 350, resta los 250 que ya pagó la empresa y termina pagando 100. Entonces la empresa pagó 250, el socio paga 100, una tributación total de 350. Eso es lo que quiero que entiendan, eso es la famosa integración. Cuando hablan del sistema, se va a reintegrar la renta, el sistema integrado es que lo que paga la empresa se reconoce al socio cuando paga su impuesto personal. Y otra característica interesante que tenemos que saber es cuando yo tengo mis ventas, ¿no es cierto?, mis ingresos, para calcular mi utilidad, que está aquí, le resto los gastos. ¿Qué son los gastos? Son los desembolsos, ¿no es cierto?, por bienes intangibles. Por ejemplo, es el arriendo que yo pago, los honorarios que yo pago, los sueldos que yo pago. Esos son los gastos. Y los costos son las cosas que compro y que en definitiva van a ser consumidas. Por ejemplo, si yo compro madera para hacer muebles, esa madera va a quedar en los muebles y no la voy a tener en el activo. ¿Qué pasa
Si ustedes me dicen, por ejemplo, oye, ¿y una camioneta yo la puedo deducir aquí como gasto? No, una camioneta es un activo. Yo tengo activo dinero y lo cambio por activo camioneta. No es un gasto, no es un intangible y tampoco es algo que se consume. Y un inmueble es un activo. Yo tengo un activo dinero, lo cambio por un activo inmueble. Después vendo el inmueble y se me vuelve activo dinero y queda aquí siempre. Con esta breve explicación de cómo opera el impuesto a la renta, ahora sí podemos ir a entender estos tres nuevos regímenes tributarios que nos propone la ley 21.210 y que ya está en vigencia. Tenemos un primer sistema, que es el régimen general, a grande rasgo, que funciona con retiros, ¿no es cierto? En la fuente se paga un 27% el régimen semi-integrado. El PROPYME general en la fuente paga un 25% y el PROPYME transparente en la fuente no paga impuesto. ¿Ah? Esto es importante considerarlo. Hoy día, 2 de septiembre de 2020, se promulgó la ley 21.256 que rebajó este impuesto de 25%, lo rebajó al 10% por los años 2020, 2021 y 2022. Este por un beneficio con ocasión de la pandemia. Funciona el régimen general semi-integrado con retiros, o sea, esto que yo les decía, cuando el socio retira, paga, si no retira, no paga. El PROPYME general también funciona con retiros. El transparente no funciona con retiros, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Se atribuye la renta, se los voy a explicar en un segundo más. ¿Ah? ¿A quiénes está enfocado en general? El legislador pensó a quién voy a enfocar estos regímenes tributarios. El régimen general está enfocado a las grandes empresas y en definitiva a cualquier contribuyente, no tiene ningún requisito. El que quiera estar ahí, levanta la mano y diga yo quiero ser régimen general. El régimen PROPYME está enfocado para pequeñas empresas y medianas empresas y el PROPYME transparente está enfocado para microempresas, pequeñas empresas familiares, medianas empresas, siempre y cuando los socios de la empresa sean destinatarios finales del impuesto, sean personas naturales o personas domiciliadas fuera de Chile. Esos son los destinatarios finales. Aquí hay un cuadro que parece que tiene mucha información, pero no se preocupen porque esto solamente los de aquí abajo son ejemplos de cómo opera el impuesto, pero quiero en los ejemplos mostrarle la gran diferencia, porque en un principio decíamos que el impuesto aquí en la empresa del régimen general es 27% y el régimen PROPYME es 25%, el impuesto que grava la utilidad. Entonces uno diría, hay solamente 2 puntos de diferencia en la tributación. Pero veamos en el ejemplo porque este tiene una diferencia importante. ¿Se acuerdan la integración? Que lo que paga la empresa se le reconoce al socio cuando él paga sus impuestos. Aquí la integración es parcial, solo se le reconoce un 65%. Entonces pensemos que la empresa tuvo 1.000 de utilidad. Paga un 27% de impuesto, o sea, paga 270 de impuesto. Perfecto. Este socio no retira, perfecto, no paga impuestos como persona, y este socio sí retira. Digamos que retira los 1.000, para hacer un ejemplo fácil. Su tasa de impuesto global complementario, el 35%, que sería la tasa más alta hoy día, digamos, para el año tributario 2020, 350. Entonces, ese es el impuesto que tiene que pagar el socio por su retiro de 1.000. Y él dice, oiga, pero reconózcame los 270 que pagó la empresa. Y aquí el régimen general dice, no le voy a reconocer los 270. Solo le voy a reconocer el 65% de los 270, o sea, le reconozco 176. Tengo que pagar 350, la empresa me reconoce en 176. A pago del impuesto personal del socio, tiene que pagar 174 pesos. La tributación, 270 pagó la empresa, 174 pagó el socio, total 444. Vayamos al régimen PROPYME, que nosotros decíamos, oye, tiene un 2% de diferencia de tributación. Hagamos el ejemplo. Utilidad, 1.000.
Si paga 25%, la empresa va a pagar, cuando la utilidad llegue aquí, la empresa va a pagar 250. Pensemos que el socio retira los 1000, al igual que en el caso anterior. La tasa del impuesto del personal del socio son 350, al igual que en el caso anterior. Pero el socio dice, oye, yo tengo que pagar 350 como persona cuando retiré las utilidades, reconózcame lo que pagó la empresa. Y efectivamente, en este caso del régimen ProPyme, le reconocen los 250 completos. O sea, tengo que pagar 350 por mis retiros, pero menos 250 que me reconocen lo que pagó la empresa, a pago 100. Y aquí viene la gran diferencia. Tributación total, porque esto es lo que importa. La empresa pagó 250, el socio pagó 100, en total 350. Por los mismos 1000, en una empresa paga 350 y la otra paga 444. Hay casi un 30% de diferencia en la tributación. Lo que parece una diferencia pequeña, en realidad es una diferencia grande. O sea, este régimen ProPyme para la mayoría de las empresas es muy conveniente y además genera un beneficio para mantener la liquidez. En el caso de las ProPyme transparentes, se produce una situación bien especial. En la empresa no paga nada de impuesto en la primera etapa. Pero ese año, quieran los socios retirar o no, si ustedes se fijan, y aquí voy a hacer un zoom, quieran o no, los socios les cae la tributación. Acuérdense que antes tenían una llavecita. El socio que no quería retirar en el régimen ProPyme y en el general, no abría la llavecita, no retiraba plata y no pagaba sus impuestos personales. En este caso, quieran o no, en el ProPyme transparente se atribuye la renta. Esto significa que las utilidades van a caer al socio, retírelas o no las retire. Y en el ejemplo, entonces, la empresa paga 0, utilidad 1000, la empresa paga 0, el socio se le atribuyen los 1000, los retire o no, su impuesto 350. Como la empresa no pagó nada, no le reconocen nada, el socio paga 350. En total, 350, igual que en el ProPyme que habíamos visto general. Algunas otras características interesantes de estos tres regímenes es cómo se calcula la renta líquida imponible. La renta líquida imponible en castellano es la utilidad de la empresa que tiene que pagar impuestos. En el régimen general, los ingresos, las utilidades se calculan en base a ingresos percibidos o devengados. ¿Qué significa esto? Que yo voy a reconocer como ingresos lo que facturé, me lo hayan pagado o no me lo hayan pagado. Lo que facturé en diciembre, que me lo van a pagar en enero, yo lo tengo que considerar como un ingreso. Lo que facturé y no me van a pagar nunca, lo tengo que facturar como un ingreso. En el régimen ProPyme, en cambio, solo se consideran lo que le hayan pagado. Esto es muy beneficioso, porque si yo tengo facturas que no me han pagado, no las reconozco como un ingreso. Y al no reconocer como ingreso eso que no me han pagado, mis utilidades son más bajas y por ende mis impuestos son más bajos también. Tenemos qué pasa con las existencias e insumos. Yo les había dicho que, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo compro, tengo una mueblería, ¿no es cierto? Y hago 100 sillas que no vendo. Esas 100 sillas en el régimen general, ¿no es cierto? Tengo que considerarlas como bienes de mi activo. En el régimen ProPyme, esas sillas que yo hice y que no vendí, las puedo poner como gasto, porque yo desembolsé insumos por esas existencias. En este caso puedo haber comprado 1000 tornillos para mis sillas, pero solo ocupé el 10%, ocupé 100 tornillos. Yo los 90 tornillos no los puedo poner como gasto, los tengo que activar como bienes de mi inventario. En este caso, en el régimen ProPyme, esos 1000 tornillos, los haya ocupado o no, yo los uso como gasto. Y al poder usar eso como gasto, me disminuye nuevamente mi utilidad, y al disminuir mi utilidad, disminuyo el impuesto que tengo que pagar. La depreciación
Siempre y cuando la gran empresa no tenga ventas mayores a 100.000 UFs, tiene la posibilidad de hacer una depreciación acelerada que lleva a un décimo de la vida útil, ¿no es cierto? En cambio, el régimen ProPyme y el ProPyme transparente tienen depreciación instantánea. ¿Se acuerdan que yo les decía que comprar una camioneta no es un gasto? En las empresas régimen ProPyme y el ProPyme transparente, si yo compro una camioneta de 15 millones, esos 15 millones yo los llevo a gasto del año y los reduzco de mi base imponible y reduzco el impuesto que pago en 15 millones. O sea, es una depreciación instantánea. Una nota, la ley que salió publicada hoy día, la 21.256, permite a las grandes empresas también tener una depreciación instantánea por los bienes comprados desde el 30 de junio hasta el 30 de diciembre de 2021. Esto como un efecto de la pandemia. Otro beneficio que tenemos para el régimen ProPyme y la ProPyme transparente es la tasa del PPM. El PPM es el pago provisorio mensual que se tiene que hacer todos los meses, que el Estado exige que uno vaya ahorrando para poder pagar los impuestos a fin de año. El régimen general tiene una tasa variable que va desde el 0,1 al 27% de la facturación, es altísimo. A veces es un 1, a veces es un 4, hay un factor para calcularlo. El régimen ProPyme y el ProPyme transparente tienen tasas muy bajas, 0,25 o 0,5 según el nivel de facturación y 0,2 y 0,5 según el nivel de facturación. Tipo de contabilidad, el régimen general lleva contabilidad completa, el ProPyme completa o simplificada y el ProPyme transparente liberado. Franquicia de reinversión, esta es una franquicia que existía antes, que es lo que no retire de la sociedad y lo mantenga, yo lo puedo rebajar hasta un cierto monto de la base imponible, aplica en los dos primeros casos, en el de ProPyme transparente no aplica, esto no voy a quedar en esos detalles porque son un poco más técnicos. Bueno, aquí hemos visto que hay dos regímenes, el ProPyme transparente y el ProPyme general, que son bastante interesantes, pero la ley exige ciertos requisitos que uno tiene que cumplir para ser ProPyme. El primer requisito es ser un contribuyente de primera categoría. O sea, por ejemplo, una sociedad de profesionales que tributa en segunda categoría no podría optar por estos regímenes. El segundo requisito, y este es el más importante, es que el promedio de mis ventas en los últimos 3 años no supere 75.000 UFs al año. 75.000 UFs son algo así como 2.100 millones de pesos al año. Y estas son mis ingresos brutos, sin considerar el IVA, sin considerar impuestos, y tienen que ser mis ingresos operacionales. Si yo vendí un bien raíz, esto es más allá de la operación, tienen que ser mis ingresos operacionales. En el promedio me dicen que podría pasarme algún año de las 75.000 UFs, pero nunca más allá de 85.000 UFs. Y en el inicio de las actividades, mi capital, mi efectivo no puede superar 85.000 UFs. Y aquí viene un requisito interesante. Mis ingresos no pueden estar formados en más de un 35% de mis ingresos por rentas pasivas, rentas de inversión en activos mobiliarios e inmobiliarios. ¿Qué hizo la ley? Una empresa de inversiones, por muy pequeña que sea, no puede ser pyme. Aquí está claramente establecido que las rentas mobiliarias, acciones, debenture, bonos y las rentas inmobiliarias, quedan exceptuados de esta situación los bienes raíces agrícolas. Yo podría tener bienes raíces agrícolas. Los contratos de cuentas en participación y los derechos sociales, acciones. Si yo tengo mis rentas por estos 3 conceptos superan el 35% de mis ingresos, automáticamente quedo fuera de la característica de pyme. Es importante aquí que lo consideremos porque impuestos internos, si usted ingresa a su página web de impuestos internos, ha establecido que ha asignado los diferentes regímenes. Entonces le dice, señor contribuyente, a usted le toca tal régimen. Señor contribuyente, a usted le corresponde tal régimen. Esto lo hizo impuestos internos en forma casi automática, solo considerando las ventas de la empresa. Y no consideró los otros requisitos.
De hecho, uno de los requisitos, volviendo un poco para atrás, es que este nivel de ventas lo tiene que tener la empresa ella misma y además debe sumar las ventas de sus empresas relacionadas. No es solo la empresa, es la empresa más sus empresas relacionadas no pueden superar estas 75.000 UFs al año. Entonces, impuestos internos, cuando le asignó a cada contribuyente este año, a usted le corresponde este sistema, este otro, solo vio las ventas de la empresa. No consideró las ventas relacionadas, las ventas de las empresas relacionadas, no consideró el tipo de rentas que tenía la empresa y si estas rentas de inversiones pasivas superaba el 35%, no consideró el tipo de relación que puede existir entre las empresas. Entonces, ahora, hace poco, salió la resolución exenta 82 de impuestos internos, donde impuestos internos dice, oiga, yo le asigné, pero siempre va a ser responsabilidad del contribuyente validar que se le asignó el régimen que le corresponde. Entonces, este es un llamado y una invitación a que no muchas veces dice, o el contador o la persona a cargo dice, no, ya impuesto interno nos asignó. Momento. Impuestos internos hizo una primera asignación provisoria, pero es deber de cada contribuyente asesorarse, hacer un estudio, análisis y diagnóstico, primero de cuál régimen me corresponde y cuál me conviene dentro de los que me corresponden. Porque impuestos internos va a hacer, si no estamos dentro del régimen, nos va a cambiar de régimen y nos va a obligar a tener una contabilidad, o sea, nos va a señalar que no pagamos los impuestos como correspondían y van a haber multas en lo que corresponda. Rápidamente, y para terminar, yo sé que esta es mucha información, este video yo lo estoy grabando, lo voy a dejar en la página para que puedan revisarlo y voy a quedar atento a las consultas. Acuérdense que el nivel de ventas de 75.000 UFs son las ventas de mi empresa más las empresas relacionadas. ¿Cuándo se entiende que estoy relacionado con otra empresa? Primero, cuando hay una relación de control. Si hay una empresa que es dueña en más de un 50% de otra, ¿qué es ser dueña? Que tengo acciones, derechos en más de un 50%, tengo derecho a voto en más del 50%, tengo interés en más de un 50%. Se entiende que está siendo una empresa controlada. Y en este caso, se tienen que sumar no solamente las ventas de la controlada con la controladora, sino que también las ventas entre las controladas. Eso es lo que dice la ley. Si no tengo una relación de control, se entiende relacionado una persona con una empresa cuando tengo una participación o acciones o derecho a voto o intereses de más de un 10% en una empresa y menos del 50%, porque si soy más del 50% pasaría a ser controlador. Entonces, en ese caso, esta persona y esta sociedad se entienden relacionadas porque tiene el 37% de la sociedad C. Tiene el 17% de la sociedad A. Esta persona con esta sociedad están relacionados. La sociedad B no estaría relacionada porque tiene menos del 10%. Entonces, en este caso, la ley me dice, para la sociedad C, saber si está en qué régimen, me dice, sume las ventas de la sociedad C más el 17% de las ventas de la sociedad A. Sumo proporcionalmente las ventas de la empresa relacionada. Esto es un tema que tiene muchas aristas, hay diferentes, yo traigo varios ejemplos, solamente si hay alguna duda al respecto, son temas bien específicos, pero lo que me interesa que ustedes puedan tener como consideración es que la elección del régimen es un tema importante, denle un tiempo, asesórense, y no se queden tranquilos con la designación que hizo Impuestos Internos, denle dos vueltas y además, si me corresponde un sistema, por ejemplo, si por ley me corresponde ser una empresa de régimen general, hay muchas formas que uno puede, hay muchas cosas que uno podría hacer para aminorar la carga tributaria
Quizás puedo hacer cosas para permanecer en el régimen ProPyme, o podría hacer algo para estar en el ProPyme. Hay muchas cosas que hacer, los invito a que no los, estamos a 30 días, no es mucho plazo, pero no es poco tampoco. Eso es lo que quería conversarles, y cualquier otra, cualquier otra duda, o si quieren profundizar en algo, quedo atento a cualquier inquietud que tengan.